Mañana de lunes, último lunes del año, Miguel Roberto de Campo en Acción nos acompaña. Miguel, ¿cómo andamos? Buen día. ¿Todo Buen bien? día. Bien, muy bien. Sí. Despidiendo el año de mi parte. Pesa ya el año, ¿no? Sí. Como Ya- uno siente el Ya te está cansancio. diciendo que despide el año, ya no le puede pesar más nada, porque hoy es su Yo cierro último hoy, día. 30. Ah, bueno, está bien. Es su Chau. UUD 31 hoy, que se ¿me haga entendés? cargo otro. Claro, hoy es su UUD, último día. Que se ocupe el resto sería, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Miguel? Bueno, la idea era charlar, hacer un balance de lo que ha sido el año para el sector productivo y por eso vamos a charlar con una especialista, una economista como es Natalia Ariño, que es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que desde hace mucho tiempo viene analizando, digamos, en este caso, muchos temas que tienen que ver con el sector. Y en el caso de hoy, charlar un poco cómo es la presión fiscal que hay desde las provincias hacia el sector productivo, teniendo en cuenta que es una de las economías más importantes, de las que más aportan al Estado, ¿no? Natalia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿desde hace cuánto tiempo ustedes hacen este análisis de la presión fiscal, tanto de los estados nacional, provincial y municipales, a los sectores productivos? Bueno, ya hace muchos años, aproximadamente desde el 2013, si no recuerdo mal, lo publicamos, pero tenemos las estimaciones desde muchos años atrás. Aproximadamente desde el 2007 ya tenemos estos datos y hemos ido viendo cómo fue evolucionando esa carga tributaria o esa participación que tiene el Estado en la renta agrícola en nuestro país. Y bueno, ¿y cómo ha sido en estos últimos tiempos y específicamente si comparamos este cierre del 2024 en relación al ciclo anterior? Bueno, siempre fue alta. Para remarcar esto, hubo periodos en los que por supuesto fue mucho más alta que la actual. En la medición de diciembre, el índice FADA, que es la que marca esta participación del Estado en la renta agrícola, fue del 64,3%. Esto quiere decir que de cada 100 pesos de renta agrícola que genera una hectárea promedio, bueno, 64 pesos con 30 son impuestos que paga el productor en promedio, ¿no? Y estos son impuestos que van a nivel nacional, provincial y municipal. De Si los nosotros- tres niveles, ¿cuál es el que más presión ejerce? Bueno, el Estado Nacional, sin lugar a dudas, es el que se lleva la mayor parte de los impuestos que paga el productor a través de los derechos de exportación, a través de impuestos a las ganancias, IVA, impuestos a los créditos y débitos bancarios. Esos son los principales que se van ahí. ¿Y en además, las provincias? ¿Y desde las provincias? sí, y en las provincias, bueno, ahí tenemos más una situación promedio, porque tenemos, por ejemplo, inmobiliario rural, ingresos brutos, que algunas provincias lo pagan y otros no, otras están exentas, como por ejemplo Córdoba y Santa Fe. Tenemos también impuestos a los sellos, esos son los impuestos que están considerados en los impuestos provinciales. Y los municipales tienen que ver más que nada con las tasas viales. Pero bueno, hay un punto, yo creo que es interesante a analizar, es que, en primer lugar, la mayor cantidad de los impuestos son impuestos nacionales. Pero en segundo lugar, cómo se distribuyen esos impuestos. Y por ejemplo, prácticamente la mayor parte de los impuestos nacionales son impuestos que no son coparticipables, en torno al 67%. ¿Qué quiere decir? Que son impuestos que se cobran, que son recursos que salen de las regiones, desde donde se generan, pero que no vuelven de la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, los derechos de exportación y lo que son los impuestos a los créditos y débitos bancarios. Y después, ese 27% de los impuestos nacionales sí son coparticipables, como por ejemplo, impuesto a las ganancias o el IVA. Por eso también hay tanto debate en torno a estos impuestos, porque bueno, una parte se los queda a la Caja Nacional y lo distribuye como les parece, y por otro lado están esos impuestos que son coparticipables y parte vuelven a las provincias. Es Y el bueno, derecho de exportación que tanto se discute y tanto tiene espacio en los medios, ¿es el más distorsivo que hoy tiene el sector? Sin lugar a dudas, sí, es el más distorsivo. Hay otros, como por ejemplo ingresos brutos, pero sin lugar a dudas los derechos de exportación o lo que normalmente escuchamos en los medios, que son las retenciones al agro, sin lugar a dudas sí, porque es un impuesto que se cobra como un porcentaje del precio de exportación. Por ejemplo, en el caso de la soja tiene el 33%, en el caso de
el maíz o el trigo tiene el 12%. ¿Y eso qué genera? Que cascada hacia abajo el productor reciba un menor precio, ¿sí? Porque el exportador tiene una menor capacidad de pago por estos impuestos distorsivos. Y por supuesto que eso también, afecta a todo el país, porque no solamente se trata de una cuestión de precio que recibe el productor menor, sino que son recursos que no se vuelcan en las regiones desde donde se generan estos recursos, ya sea traducidos en inversiones, sobre todo nosotros estamos en Córdoba, pero ustedes seguramente también lo ven ahí, recursos que se van y que, por ejemplo, ciudades o pueblos que están muy ligados al agro, se nota esa menor inversión por esos recursos que se van a nivel nacional, ya sea, por ejemplo, en inversiones inmobiliarias o en inversiones en nuevas plantas, ya sea granjas de cerdo o feedlot o plantas de biogás, de bioetanol, que acá tenemos mucho en esta región. Bueno, si uno analiza todo lo que se va en esos recursos, cuánto se podría hacer en las regiones en donde se genera toda esa producción. Además de la presión fiscal, ¿qué otros factores influyen en la estructura de costos de una explotación agropecuaria? Bueno, hay muchos. Tenés los costos de producción, sin lugar a dudas, costos de comercialización, ¿sí? Costos de transporte. Yo creo que son los principales. Después, hay cuestiones de seguros, que se asegura la producción, pero principalmente esos son los de mayor impacto. De hecho, si lo analizamos desde el punto de vista de una hectárea de maíz, por ejemplo, hay dos componentes importantes. Por ejemplo, lo que son los gastos de FOBIN o los gastos de exportación, se llevan entre el 8 y el 10% de los costos totales. El costo de transporte también es importante, dependiendo desde la región que se analice. Por ejemplo, si vemos el transporte de Córdoba al puerto, sí está en torno a un 28% el costo del transporte sobre el costo total. Esto quiere decir prácticamente que de cada 10 camiones que van al puerto, 2 camiones de maíz representan los costos de flete. Y a medida que, mientras más lejos esté del puerto, por supuesto que mayor es el costo que representan. Vos comentabas, perdóname, te pregunto, Sí. Vos comentabas que desde que se hace este informe, este estudio anual, ha ido aumentando la presión. Entre 2023 y 2024 hubo cambio de gestión y de una idea política de gobierno totalmente distinta. ¿Cómo ha sido la diferencia entre estos 2 años? Bueno, con respecto al año pasado, en realidad esta última medición, es decir, diciembre de este año respecto a diciembre del año pasado, aumentó 5 puntos la participación de los impuestos en la renta agrícola, ¿no? Pero allí no tiene mucho que ver que haya habido grandes cambios, sino que hubo 2 efectos que hicieron que la participación subiera. Por un lado, la caída de los precios, ¿sí? Desde el principio, desde el 2024, vimos cómo fueron cayendo los precios, principalmente de los granos como maíz, trigo, soja, lo cual afecta directamente a esta medición porque hace que el valor bruto de producción sea menor y por lo tanto impacta en la renta, ¿sí? Agrícola, y por lo tanto hace que los impuestos representen una mayor proporción. Y el otro punto o el otro factor que ha hecho que suba esta medición es el menor efecto que ha tenido el dólar exportador. No nos olvidemos que el sector agro, puntualmente de los granos, recibe un dólar exportador que se compone, o el dólar blend, que han escuchado seguramente, sí, se compone en un 80% del dólar oficial y en un 20% del contado con liqui. Entonces, lo que ha sucedido es que este año los dólares financieros se han mantenido estables, incluso han bajado, y eso en el dólar exportador afecta negativamente porque es un menor precio del dólar que recibe el productor y por lo tanto afecta en el mismo sentido que la baja de los precios. Pero si uno se va hacia otros años, ha habido momentos en los que incluso ha sido superior la participación del Estado, lo cual no significa que hoy no sea alta, porque realmente un 64,3% de la renta agrícola es muchísimo, en un contexto, como te decía recién, de baja de precios, donde los márgenes están siendo muy acotados, donde por ejemplo el trigo, con respecto a septiembre de este año, que es la última medición que habíamos hecho, bajó un 15% en dólares, la soja también bajó un 6% en dólares. Digamos que los márgenes están bastante complicados, por eso también desde el agro se pide tratar de revisar la carga tributaria que tiene el país en general y el sector en particular.
porque realmente se hace muy difícil y nos hace menos competitivos también producir en estas condiciones. Natalia ha sido muy amable de atendernos en esta mañana y por supuesto brindarnos toda esta información tan útil para una economía tan importante como es la del agro argentino. Bueno, muchas gracias y un placer haber hablado con ustedes. Muy bien. Natalia Ariño, especialista de la Fundación. La Fundación hace un aporte muy interesante para analizar temas específicos de por ahí de algunas cadenas agroalimentarias. ¿Cuánto cuesta el litro de leche? ¿Cuánto cuesta producirlo? El kilo de pan. Y este informe que habla un poco de la presión fiscal. Muy bien. Miguel, te despedimos nosotros hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere. Así es. Que tengan un buen cierre y nos vamos a encontrar seguramente en los próximos meses. En los próximos meses y mañana con Daniel ya van a despedir. Para cerrar el ciclo. Muy bien. Bueno, gracias por la a compañía ustedes. del año. Muy amables. Miguel Ruberto de Campo en Acción pasó en esta mañana. Nosotros también pasamos por los muebles de Mafalda en Pacto Unión Nacional, esquina Provincias Unidas.